analizando estas elecciones reñidas. Vamos a analizarlo desde el punto de vista político, pero también económico, con el académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Carlos Escaffi. Carlos, nuevamente bienvenido a CNN Chile. Muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. ¿Cómo estás? Sí, Matilde, gusto saludarte como siempre. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? Como el clima de Lima, brumoso, con mucha incertidumbre, hay mucha ansiedad, nerviosismo y sobre todo irritabilidad, te diría yo, en ambos lados. En este minuto la población del Perú está polarizada. Incluso te diría yo, lo más complejo, estamos hablando de una fractura social que en algún minuto estos grandes resultados nos están dejando como evidente señal que hubo una invisibilización importante respecto del peruano del Ande, que hoy se siente visible gracias a la propuesta bastante compleja de entender para quienes simpatizan con Fujimori, en donde se habla pues de una vertiente distributiva con serias y con serios consecuencias económicas, Matilde. Ahora, ¿cuánto de protesta hay en el voto hacia Castillo? Porque no es que la mitad del Perú sea izquierda radical, pero sí hay un descontento muy fuerte con la figura de los Fujimori. ¿Eso podría explicar en parte esta altísima votación que está teniendo? Porque desde el 18%, como analizábamos recién con Mario Regada de la primera vuelta, está llegando, pero ahí al borde. Efectivamente, Matilde, hay un voto oculto, un voto escondido, en donde tú le preguntabas en un boca de urna: oiga, usted, finalmente, un profesor universitario, le decía: ¿usted va a votar por el candidato Pedro Castillo? Y te decían que no. Pero al momento de ejecutar el voto, en efecto, decidían por Castillo, aunque no necesariamente compartieran el modelo económico que él pretendería, más que modelo económico, la ruptura del establishment que ha tenido Perú en los últimos 20 años, y lo hacían básicamente como un rechazo a Keiko Fujimori y lo que ella encarna, básicamente a la figura de su padre, y también, por cierto, a las acusaciones sin sentencia firme que aún la candidata Fujimori tiene. Entonces, y por otro lado, además, tienes la sensación netamente subjetiva que Keiko no logró sintonizar no solamente con el voto duro de Castillo, sino finalmente con quienes tenían la duda si es que en efecto Keiko Fujimori había cambiado. ¿Por qué te hablo de subjetividad ahí, Matilde? Porque el peruano te dicen: oiga, ¿por qué usted no se siente cercano a Keiko? Y hay frases muy subjetivas, como por ejemplo, te decían: porque ella no me cae, porque la considero creída, porque es altanera, a pesar de que Keiko hoy en esta tercera elección ha sido muy mesurada, incluso ha modulado mucho el discurso. Hoy ha sido bastante cauta entre ayer y hoy respecto de los resultados. Ayer, cuando recibían inicialmente el boca de urna, que era favorable a Keiko, se mantuvo ella bastante cuidadosa respecto de efectuar algún síntoma de algarabía o de triunfo. Dijo: oiga, esperemos finalmente los resultados finales, los resultados de la OMPE, que, como ya lo decían, están bastante ajustados. Yo diría que más que un empate técnico, Perú tiene en este minuto un empate estadístico. Pero la preocupación y lo que se siente en el ambiente, tú sales y ves distritos de Lima que era impensable ver, por ejemplo, tiendas de supermercado tapiadas, ver bancos con cubiertas de metal, pero en el centro de Lima ves ya algunos conatos ligeros de manifestantes del profesor Pedro Castillo, que se dirigen a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y que estarían señalando que eventualmente se estaría, voy a utilizar un coloquialismo, cocinando un fraude. Y esta afirmación la hacen porque no entienden por qué se dilata tanto. La explicación de por qué se dilata tanto el resultado final es por los votos peruanos que están en el exterior, Estados Unidos, España, Argentina, los votos de Chile ya llegaron. Entonces es difícil eso finalmente que lo entienda el votante del profesor Pedro Castillo. Claro, y en ese sentido, Carlos, ¿los votos del exterior serían favorables a Keiko? Porque se habla que los votos rurales favorecerían a Castillo. ¿Es tan así esta división, o también dentro de los votos rurales hay sectores que son más proclives a Keiko en el exterior? Por ejemplo, aquí Mario recién decía que en Chile habría ganado Pedro Castillo. Efectivamente, mira, los votos, empiezo por lo siguiente.
El total de votantes habilitados peruanos en el exterior es de aproximadamente 1 millón. Se dice, porque aún no están los datos reales, que 500.000 y fracción votaron en efecto. Y de ese 500.000 que votaron, alrededor del 60%, 65% lo habrían hecho por la candidata Keiko Fujimori. Básicamente el voto de peruanos en Estados Unidos, el voto de peruanos en España y también el voto de peruanos en Argentina. No necesariamente el voto de peruanos en Chile, que por lo demás son los peruanos que se fueron del Perú cuando cae el gobierno de Alberto Fujimori, el padre de Keiko. Entonces, en resumen, se especula que el voto de los peruanos en el exterior sí sería favorable a Keiko en este escenario de segunda vuelta. La diferencia en este minuto es de alrededor de 65.000 votos a favor del profesor Pedro Castillo. Si uno haría un análisis y hablamos de este 65-70% de votos del exterior que serían favorables a Keiko, estaríamos hablando ahí de aproximadamente 320.000 votos que se endosarían a la candidatura de Keiko Fujimori. Un dato importante es que, si bien es cierto, cuando uno analiza el mapa del Perú y analiza los 24 departamentos que tiene este país, vas a notar que en la mayoría de ellos, y sobre todo en aquellos que están en el centro del Perú, Perú tiene 3 zonas geográficas claramente limitadas, la costa, la sierra y la selva. En el centro de ellos gana el profesor Castillo. Sin embargo, Keiko Fujimori, ¿dónde obtiene el mayor bolsón de votos? No solamente en Lima y en Lima provincia, sino que también en Ica y en el norte del Perú, y también en una provincia de Ucayali cercana a la zona nororiental del país. Entonces, claro, es muy impactante, te decía Matilde, ver el mapa, porque claro, tú ves una cobertura importantísima de Pedro Castillo, pero no necesariamente son los departamentos que tienen el mayor bolsón de votos. Ahora tú nos contabas, Carlos, cómo están los centros comerciales, los supermercados ya tapiados, todas sus vitrinas protegidas. Perú no tiene una tradición de movilización social fuerte. Eso solamente lo vimos en las últimas manifestaciones, pero antes no lo habíamos visto. ¿Cómo se explica este fenómeno y qué pudiera traer un empate prácticamente técnico? ¿Tú crees que los distintos comandos, ambos comandos, están dispuestos a reconocer una derrota? Mira, ustedes lo saben, el profesor Pedro Castillo va a hacer declaraciones ahora alrededor de las 13 horas de la tarde, 13 horas. Perú finalmente no las hizo y quiero entender yo que no las hizo básicamente porque quieren esperar y hay mucha expectativa respecto de qué es lo que traen los votos del exterior. Por otro lado, recordemos que Pedro Castillo tiene esta importante participación en razón de la expectativa que genera respecto de esta vertiente distributiva que él propone y que visibiliza básicamente el peruano del Ande. Y te comento esto porque si uno analiza la forma en la que se comienzan a entregar los resultados, inicialmente el boca de urna, que pues era favorable a Keiko Fujimori, después el conteo rápido que era favorable al profesor Castillo, y finalmente los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ayer al promediar las 23:30 horas, al 44% de actas procesadas decían que ganaba Keiko Fujimori. Y ahora en la mañana ves que el profesor Castillo finalmente comienza a imponerse sobre Keiko, hablar imaginemos que fuera Keiko finalmente la ganadora de este proceso electoral. A mí me generaría importante preocupación, y esa importante preocupación radica básicamente en cómo finalmente el votante del profesor Castillo, que tiene una expectativa altísima por hacerse notar, tomaría esos resultados. Vimos manifestaciones sociales muy complejas, sin llegar precisamente a un estallido, cuando renuncia el presidente Vizcarra y asume Manuel Merino, este breve presidente de la República que duró 5 días. Pero hablarte de un estallido social de las magnitudes del que hemos tenido nosotros en Chile, en Perú, yo no necesariamente lo veo. No obstante, sí visualizo una alteración social compleja en Lima, en el centro de Lima, si es que el escenario que te comentaba se diera. También, por cierto, en provincia. ¿Cuáles serían los focos, creo yo, de estas eventuales agresiones o desbordes sociales? Básicamente las instituciones de poder.
¿ah? Vuelvo a decirte, es lo que puedo visualizar en este minuto. Ojalá que ese escenario no se diera. Hay que reconocer también, Matilde, que ambos candidatos han sido bastante cautelosos, están esperando los resultados finales, pero en este minuto la sensibilidad que hay, la sensación que hay en Lima y provincias es de mucho nerviosismo, ansiedad, pero también irritación. Y no solamente a nivel del peruano de a pie, sino en los indicadores económicos. Hoy la bolsa de Lima cayó casi 5 puntos, Matilde, sí. Y el dólar, que en su minuto estuvo 3 soles 50 y está en 4 soles al día de hoy. Es un efecto palpable, inmediato, pero analizando ya el futuro, bueno, quien salga presidente claramente marca una tendencia muy fuerte, pero ninguno de los dos da gobernabilidad, porque ninguno de los dos va a tener una mayoría relevante, tampoco tienen parlamentarios que los apoyen en el Congreso. La situación más dramática la tiene Pedro Castillo, sin duda, pero Keiko también, y en el Congreso peruano hemos visto de todo. ¿Es fácil pensar que cualquiera de los dos que salga electo presidente va a durar lo que han durado los otros presidentes en los últimos 4 años, 4 presidentes en 4 años? ¿Cómo lo ves tú en cuanto a la gobernabilidad con este escenario que tienen de parlamentarios y de votantes? Matilde, el factor de gobernabilidad va a ser la clave. A mí no me extrañaría, Matilde, que en 2 años de gobierno de uno de los dos candidatos se comience a gestar una nueva vacancia presidencial, tal cual como ocurrió con el presidente Kuczynski y después Vizcarra, incluso Manuel Merino de Lama. No me extrañaría verlo, y no me extrañaría verlo primero por lo hiperfraccionado de este Parlamento unicameral de 37 miembros, en donde el partido de Perú Libre del profesor Pedro Castillo logra 37 escaños versus los 22 curules que tiene la candidata Keiko Fujimori. Y un tema no menor, es que de estos 130 parlamentarios, Matilde, 122 están legislando por primera vez. Entonces, además de haber un proceso de aprendizaje, hay fibras sociales y sensibilidades propias que tiene que tener el legislador, y más aún una cuestión de responsabilidad respecto de lo que significa el promover una vacancia y sobre todo entender la débil figura, así lo grafico, la débil figura de la institucionalidad de la presidencia de la República. Es una entelequia, solamente se requieren 41 votos, Matilde, para presentar una moción de vacancia y 87 votos para aprobarla. Entonces eso genera un grado de vulnerabilidad altamente importante. La clave va a ser, para quien asuma finalmente los destinos del país, tener en consideración que está frente a una nación polarizada, ideologizada, con una influencia de populismo de izquierda y derecha, y que va a tener que reestructurar y entender y lograr cohesionar. Hay una fractura social importante en el Perú. Si no entienden eso, esta situación y la gobernabilidad va a ser la constante siempre. El ruido político se va a seguir dando en Perú. Y finalmente terminan los más perjudicados aquellos peruanos que quieren ser visibilizados. Hay que cerrar brechas y obviamente las fracturas sociales que te mencionaba. El llamado a la reconciliación